Saludándoles muy atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa trasladándonos rápidamente en la máquina del tiempo al año de 1928, 1 de agosto, en el que el periódico Excelsior publicaba esta nota: para gobernar no se necesita de la fuerza cuando la inteligencia humana ha estado desarrollándose. Esto dijo el señor presidente Plutarco Elías Calles en una entrevista con la célebre escritora Miss Zoe Beckley. Habló del asesinato del general Obregón. Dice que Toral fue manejado por su imaginación y por sus correligionarios para cometer el crimen. Pues tal vez había mucho Calles. Calles era uno de los sospechosos de ser el autor intelectual del crimen en contra de Obregón. Nueva York, julio 31. Excelsior publicó algunos comentarios hechos por la periodista estadounidense Zoe Berkeley acerca de la entrevista que le hizo a Calles, de quien destacaba que era un hombre fatigado y que no quería más que retirarse a su granja y vender buena leche y cerdos cebados. Lo califica de roca humana, pero que tiene el aspecto de un hombre completo, perspicaz, generoso hacia las faltas y necesidades humanas, y muy generoso hacia sus propias faltas. A la pregunta de la entrevistadora, Calle respondió que sí, que a veces era necesario usar la fuerza para gobernar, fuerza a la que él recurría todos los días y en cada momento. Fue un gobierno brutal el de Calles, pero que México había evolucionado y ya podía gobernarse con la Constitución. En relación a José de León Toral, Calles dijo que pedía por él y que era un hombre carente de fuerza y equilibrio para adaptarse a la vida tal como ella es. Tiene uno que hacer frente a los hechos, no a los ideales. Era el pensamiento de Calles. Toral fue víctima de su propia imaginación, que nunca lo hacía vivir, es decir, que siempre lo hacía vivir en un mundo de fantasía. Sí, es digno de lástima. Dijo que en relación al crimen de Toral, no podía asegurar que hubiera sido instrumento de la Iglesia Católica, pero sí de ciertos miembros de esa fe. Todo el mundo se echaba la culpa, la responsabilidad por ese crimen en cuanto a la autoría intelectual. Aquí Calles le está echando la culpa a cierto sector de la alta jerarquía católica. La estadounidense remarcó que Elías Calles se veía lleno de ansiedad y un poco enfermo. Narró que el presidente le confesó que pasaba 3 mañanas de la semana en su granja lechera a 15 millas de la Ciudad de México, que le expresó que el hombre necesitaba el contacto de la naturaleza con la naturaleza para refrescar su ser. 3 veces a la semana me levanto antes del alba y trabajo en mi granja 3 horas antes de ir a mi oficina. Me gusta ver el crecimiento de las cosas. El hombre necesita mezclarse con sus semejantes, pero también con las bestias. Pues ese hombre, Plutarco Elías Calles, ese corrupto criminal, pues empezó siendo un humilde maestro rural y después, a través de la política y de la corrupción, se convirtió en uno de los hombres más ricos de México, dueño de emporios azucareros y de granjas y ranchos por todos lados.
Este sonorense que tenía que ser dueño de este rancho, Santa Bárbara, allá por Chalco. Los que ya somos un poquito mayores de edad, todavía nos acordamos cómo en el radio anunciaban la leche Santa Bárbara y decían Bárbara, 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 Bárbara como su dueño, Calles. O sea, ¿por qué como producto de la revolución estos generales semianalfabetas, muchos de ellos, humildes, sencillos, pobres, de repente se convirtieron en los hombres más ricos de México por la corrupción que instauraron como sistema de gobierno? La reportera mencionó que ya no gobernaba la aristocracia en México, la de Porfirio Díaz, y que Calles era del pueblo. Bueno, pero con más inteligencia y sabiduría, es decir, más inteligente, más sabio que el pueblo. Pues también está estadounidense, pues qué posturas tan poco favorables al pueblo. Que en México había llegado la hora del proletariado. Bueno, otra nota es la siguiente: homenaje para el general Álvaro Obregón. Se propone que en cada población del país una calle lleve su nombre. Ciudad Victoria, julio 31. El secretario general de gobierno de Tamaulipas giró una circular a todos los presidentes municipales con el objeto de que en cada población tamaulipeca una calle llevara el nombre de Álvaro Obregón, misma que en todos los municipios debería ser inaugurada el día 17 de agosto, al cumplirse un mes del homicidio del sonorense. Esta iniciativa sería lanzada por todos los gobernadores del país, para que en la totalidad de los pueblos de México hubiera una calle con ese nombre. Pues otro acto de absoluto abuso, porque ese otro general, Álvaro Obregón, también corrupto, criminal, pues no merecía llevar ese homenaje de que las calles, una calle al menos en cada pueblo, llevara su nombre. Si en la población donde usted vive hay una calle que se llame Álvaro Obregón, pues fue por una imposición, fue por una injusticia que así se llame. Y hubo calles que hasta le quitaron el nombre para ponerle el de este asesino, Álvaro Obregón. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: franco apoyo que se dará al general Calles. Afirman que los obregonistas estudian la forma de que el actual presidente continúe en el poder. Una entrevista con el licenciado Aaron Sáenz la concedió a varios periodistas norteamericanos y fue publicada en los periódicos de Nueva York. Nueva York, julio 31. El New York American publicó una entrevista que su corresponsal Snyder hizo al general Aaron Sáenz, quien declaró que hasta ese momento su partido carecía de prospectos para ocupar la presidencia provisional. Como habían asesinado al que había ganado Obregón, pues estaba el problema de cómo nombrar un nuevo presidente, debido a que la Constitución mexicana no preveía un hecho como el que vivía México, y entonces los obregonistas no deseaban precipitarse. Dijo que todos se hallaban unidos en torno a Calles y que trabajaban para llevar a la práctica la idea de revolución social, las ideas enunciadas por el presidente electo asesinado. Que la mayoría de los obregonistas respaldaban la reelección constitucional de Calles, pero que éste manifestaba no poseer interés en continuar al frente del Poder Ejecutivo. En relación a su propia candidatura, aseguró que ni le interesaba ni poco ni mucho, y que Calles era el principal dirigente de la Revolución Social Mexicana y que continuaría ejerciendo gran influencia en México. Pues como siempre, la hipocresía, la falsedad de los políticos mexicanos, porque Aaron Sáenz, aunque aquí decía que ni poco ni mucho le interesaba ser el presidente, en realidad ese era su objetivo, y de hecho todo apuntaba para que Aaron Sáenz fuera el siguiente presidente constitucional, pero en la convención electoral y constituyente del PNR,
en marzo de 1929, Calles le retiró su apoyo y se lo dio a Pascual Ortiz Rubio. Tan le dolió a Sáenz eso que se retiró del Congreso y dijo que era una farsa. Aunque a los 2 días regresó, llegaron a determinados acuerdos. Así se manejaba la política en México. El corresponsal de New York World, Arthur Constantin, publicó que en la entrevista de prensa, el gobernador de Nuevo León, Aarón Sáenz, expresó que la decisión correspondía al Congreso mexicano, que seguramente votaría por la reelección de Calles. Sin embargo, Constantin especulaba manifestando que la mayoría de los prohombres del obregonismo designarían a Álvaro Obregón para gobernar el país por 6 años. Otra nota de la página 4 del periódico Excelsior, 1 de agosto del 1928, es la siguiente: salieron tropas a batir a los rebeldes. Están ocultas en la sierra entre los estados de Querétaro y Guanajuato. Querétaro y Guanajuato, julio 31. Un escuadrón del tercer regimiento, a las órdenes del teniente coronel Márquez, salió rumbo a Peñal Zamorano a cumplir las órdenes del general Antonio Haro, jefe de operaciones militares en Querétaro. Márquez informó que su tropa tuvo ligero tiroteo con los rebeldes cristeros que se ocultaban en la sierra entre Querétaro y Guanajuato. El día anterior se enfrentó a una partida rebelde comandada por Luis Herrero, disparándoles y haciéndoles varios muertos, recogiéndoles acémilas, armas y 1 millar de cartuchos Mauser. Fusilaron a 3 individuos que llevaban documentos. Pues eso era la guerra cristera: muerte, sangre. Ahora, 1 millar de cartuchos, pues no era cualquier cosa. ¿Quién financiaba a los grupos católicos para armarse? Pues la propia iglesia, la jerarquía, hasta el Vaticano. Otra nota es la siguiente: motín en el pueblo de Tlaxco, Tlaxcala. Fue promovido cuando iban a aprender a un sacerdote católico. Puebla, Puebla, julio 31. Cuando las autoridades municipales de Tlaxco detenían a un sacerdote que contravenía las leyes del culto, la comunidad indígena del lugar, particularmente las mujeres, se amotinaron, agredieron al teniente de la escolta, causándole leves heridas en la cara. El gobierno de Tlaxcala envió de inmediato a Tlaxco a las fuerzas regionales al mando del capitán Julián García a restablecer el orden y a dar garantías a las autoridades civiles. Pues repetimos, esa era la situación que vivía México en esos aciagos años de finales de los años 20, crisis económica, crisis política, guerra cristera, y estamos viendo la manipulación de los políticos, cómo entre ellos barajaban nombres, cómo entre ellos hacían acuerdos, los deshacían, y si no se cumplían los acuerdos, pues llamaban a la rebelión, se rebelaban con las armas en contra del gobierno establecido, y el pueblo sufriendo las consecuencias también de esta guerra entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano. Sangre, destrucción, crisis económica, era lo que vivía nuestra patria, lamentablemente. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.